Bueno, en la reunión pasada vimos los mecanismos vasoconstrictores y vamos a empezar con un caso clínico de una paciente real nuestra, ¿sí? En la cual claramente lo que intenta cambiar el pronóstico son los vasodilatadores. Una mujer de 47 años que en 1991 tiene una infección por HIV, transmisión sexual, diagnosticada al momento de la hospitalización por una neumonía por neumocistis caridi, es decir, más que HIV, tenía SIDA, tenía el síndrome ya colocado, litiasis renal, taquicardia paroxística supraventricular, catarata bilateral, de presunto origen eh, carotidio. Es raro esto, pero bueno. Hepatitis C, hemorragia digestiva, infecciones por Epstein-Barr, cirrosis hepática, neumonía, herpes zóster, candidiasis, meningitis, internada por fiebre 20 días de evolución con hemocultivos positivos a estreptococo en el 2010. La señora en pareja hace 23 años con un adicto a drogas intravenosas, dos gestas, una cesárea, un aborto, hijos vivos, uno de 12 años de edad, serológicamente negativo, colestasis de embarazo, HPV genital, mioma uterino, en el 2002, fibroadenectomía de mama derecha, en 2012, resección de quiste ovárico izquierdo y cuello uterino. Como ven, una paciente con múltiples enfermedades y antecedentes, que consulta a un centro del cual nos derivan después el paciente por disnea en clase funcional 2 de 10 días de evolución. Hace una semana presentaba dolor precordial típico opresivo con irradiación a hombro izquierdo, intensidad 8 Ingres y de 2 minutos de duración acompañado de cefalea. Posteriormente presenta el cuadro se repite en dos ocasiones en clase funcional 2 y clase funcional 3, por lo que acude al primer centro. Entonces aquí yo les hago una pregunta, la paciente medicada habitualmente con difenhidramina, ataraxone, que es un antihistamínico, pus de salbutamol y ácido urodesoxicólico, básicamente tratada como una respiratoria crónica, atópica, hiperinmune. Si nosotros hablamos de un paciente HIV, pregunto para ver qué opinan, ¿cuáles serían las patologías prevalentes, cardiológicas, ¿sí? Prevalentes en un paciente con HIV? ¿Qué opinan ustedes? Sobre todo problemas vasculares, eh, como tipo aorta, una aortitis, por ejemplo. Bien. Y desde Eh, el punto de vista y, cardíaco, ¿qué y esperarían en un cardíaco HIV? y coronariopatías también. Hay pacientes que Coronariopatía, sobre hacen, todo ajá, secundaria a la acción de los antirretrovirales, ¿no? Que ujú, generan sí. furiosas dislipemias. Y desde el punto de vista pulmonar, ¿qué Por el esperarían antecedente de encontrar? las infecciones por neumonía que tiene por esta bacteria Shigella. ¿Puede ser por eso? Es una posibilidad, pero si hablamos de lo cardiovascular, ¿qué esperarían encontrar? Hipertensión Recuerden pulmonar, que, perdón, sí, escucho. hipertensión pulmonar, Exactamente, Germán. Esto es algo que podríamos esperar en un paciente con HIV de tan larga evolución como esta señora, ¿no? Medicación habitual ya la dijimos, hábitos, tabaquismo, 20 cigarrillos por día, no consume alcohol ni drogas, de ingreso no tiene signos vitales demasiado marcados, lo único rescatable es que tiene ingurgitación yugular 3 en 3 que no colapsa con inspiración. Esto ya nos está hablando de un aumento en la presión hidrostática de la vena cava que podría ser secundaria a múltiples factores, pero entre ellos un aumento en la presión de fin de diástole auricular derecha y ventricular derecha.
En tórax simétricos, enflaquecidos, campos pulmonares con buena entrada de aire, murmullo vesicular disminuido, esteroides en base derecha. Este era el cuello de la paciente al ingreso, el abdomen de la paciente al ingreso, y obviamente aquí está su mano y su capacidad de saturación. Tenía un godet de 4 en 6 en ambos miembros inferiores. Región cardíaca, ruidos cardíacos rítmicos, sincrónicos, con el pulso que se ausculta en soplo sistólico en foco tricuspidio 3 en 6. Y el abdomen, como lo vimos, globoso, ruidos y ruidos positivos, hígado 2 traveses de dedo, con un marcado incremento de líquido acítico en este caso en particular. Edema de miembros inferiores 2 en 3, con fobia, pulsos distales presentes. Y este es el electrocardiograma de esta señora, que recordemos viene con dolor de pecho, ¿sí? ¿En qué están pensando ustedes cuando ven este electrocardiograma? Con dolor de pecho. Escucho ideas y propuestas. Ni tiene trastornos de la repolarización, tiene negativas en toda la parte precordial, 1 de 5, pero tiene un pulmón inferior, 3 de ABF. Y si es dolor con estos cambios, pensaría en algo isquémico. Ajá, Supra no lo veo, no veo supra. Lo que llama la atención es AT negativo. bien. ¿Qué más? ¿Quién más ve algo más? Veamos el electrocardiograma. Eje eléctrico. ¿Qué eje eléctrico tiene? F en 0. Yo creo que no. ¿Qué eje eléctrico tiene? De uno no es bifásico. Creo. Claro, y cuando uno tiene una derivación isodifásica no va hacia esa derivación el eje, ¿no? Está Claro, perpendicular a ella. perdón, ABF 90. Claro, el eje está a 90 90, perdón. y un poco más, porque si vos te fijás está más positivo en D3 que en ABF, con lo cual estamos hablando de un eje bien a la derecha, un eje a Derecha. 120 grados. Hasta podría ser, de alguna manera, un eje de bloqueo posterior, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Bien. Eh, ¿Y qué otro eh, patrón típico tenemos en este paciente que condice con este eje eléctrico? Pensar en sobrecarga ventricular derecha. ¿Es esto? Porque tiene una S en D1, no tiene una Q tan pronunciada en D3, pero tiene T negativa en D3. S1 Q3T3. Con lo cual, Sí, pequeñita esa Q de la en 3. derecha, junto con Más el eje, la sobrecarga, perdón, más la sobrecarga ventricular derecha, por eso está negativa. Pensaría en algo ujú, pulmonar. junto con el eje y S1 Q3 T3, ¿sí? Tenemos claramente, muy probablemente, no sé si claramente, pero muy probablemente un corazón derecho expuesto a un aumento de la poscarga, que podría ser aguda o podría ser crónica. La T negativa de cara anterior es compatible con un tromboembolismo de pulmón, por ejemplo. Y el dolor torácico acompañado de disnea que la paciente presentó es compatible con un tromboembolismo de pulmón. Situación que es relativamente frecuente en un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Recordemos que el HIV es un tipo de hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar tipo 3. Es decir, de las tipo 1 de las arteriales es hipertensión arterial pulmonar tipo 3, claramente descrita en la bibliografía. ¿Están de acuerdo con esta apreciación? Escucho Sí, ofertas. doc. Sí, sí, la verdad que sí. Bien. En el centro de derivación se realiza control por enzimas cardíacas, las mismas se encuentran dentro del rango. Es decir, no tiene elevación enzimática, es decir, no tiene por lo menos un infarto en curso, no Q. El electrocardiograma se observan T negativas en la cara anterior, se le informa
se lo informa como IAM tipo T y se decide su traslado a nuestro centro. ¿Ustedes están de acuerdo con el diagnóstico de infarto de miocardio no Q o tipo T? Así nos mandan la Mm, hoja de derivación, ¿no? ¿Están de acuerdo? no, porque son las troponinas negativas, ¿no? Claramente. La última definición universal de infarto habla que el infarto básicamente es definido por la troponina positiva. Si las troponinas son negativas, a pesar de que el paciente tenga un dolor discretamente atípico, nosotros no podemos hablar de infarto. Con ese diagnóstico nos derivan el paciente. Diagnóstico que claramente falla en su definición básica. La paciente no tiene un infarto. Podrá tener eventualmente una angina inestable, pero no tiene un infarto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, Sí, doc. doc. Bien, Doc. esta es la placa de tórax de nuestra paciente. Obviamente una vez ingresada ya a nuestra unidad coronaria. ¿Y qué les parece esta placa de tórax? Más allá de que técnicamente es una placa dura, excesivamente penetrada, ¿qué datos podemos obtener de esta placa de tórax? ¿Qué les parece? Tiene un segundo arco bastante prominente. Sí, ¿verdad? Están De crecimiento. lateralizadas los arcos costales. Sí, horizontalizados, ¿no? Exacto, exacto, horizontalizados. Parece ser el tórax de un enfisematoso, ¿no es cierto? Con rectificación del arco pulmonar, campos pulmonares libres, no tiene derrame, un corazón que parece estar discretamente rotado hacia la derecha, porque la aorta descendente no la logramos ver. Así que, bueno, básicamente habría que ver un perfil para ver si el ventrículo derecho está en contacto con el esternón más de 2/3 y entonces definir esta situación. Pero el perfil no lo tenemos. Bueno, este es el electrocardiograma de ingreso de la paciente a nuestra área. ¿Y qué observan ustedes? ¿Qué les parece que tienen este electrocardiograma? ¿Difiere mucho del anterior? ¿No difiere? ¿Estamos en la misma cosa? ¿Sostienen el diagnóstico? ¿Qué les parece? ¿Qué cambios significativos tiene respecto del electro anterior? Y lo que llama más la atención es las T profundas que hacen B3 y B4, Ujú. profundiza más de esas T, pero Sí, igual en ¿no? frontales tiene el mismo patrón. Sí, Tiene el mismo aquí. patrón. DS1 QT3 y eje sigue estando bien a la derecha. Y no hay mucha cosa nueva respecto del electrocardiograma de derivación, ¿verdad? En cuanto al laboratorio, la paciente presenta dos cuestiones o tres cuestiones destacables. Primero, una TGO de 70, ¿sí? Fosfatasa alcalina de 3,42. Pero tiene un ring de 2,08 espontáneo. Un ring de 2,08 espontáneo. Recordemos la semiología. La señora tiene una hepatomegalia de 3 traveses de dedo con una ingurgitación yugular 3/3 que no colapsa en inspiración. ¿De qué estamos hablando? De que claramente, sumado al hecho de que la paciente tiene ascitis, estamos en presencia de una hipertensión portal poshepática. Es decir, el aumento de la presión en la vena cava genera una congestión intrahepática con un aumento finalmente de la presión portal poshepática. Y esta situación concretamente marca disfunción hepática con un RIM prolongado al 2,08. Es decir, el paciente necesita el 200% del tiempo para formar un coágulo sin tratamiento anticoagulante. Entonces, la paciente está cursando un síndrome hepatorrenal, cardiohepático o hepatocardíaco, ¿sí? Más allá de que tiene 3,6 de potasio. ¿Algo más para observar del laboratorio? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, El LDH un poco elevada, 619. discretamente, ¿no? Ajá. Y al Avancemos. igual que la FAL.
Se le interpreta como una angina de reciente comienzo, TIMI-3. Se le da aspirina, se le da atorvastatina 40 miligramos y la paciente nunca levantó enzimas. Dado su condición general, su fragilidad renal y hepática, la paciente queda sin dolor, se decide enfriarla para ver su evolución. El 12 del 10 del 16, la paciente intercurre con síncope, una pérdida transitoria de la conciencia, hipotensión, oliguria, anuria, frialdad y signos de falla de bomba que no responden a la expansión con líquidos, por lo que se inician inotrópicos y puntualmente dopamina. El 13 del 10 del 16, sin mejoría clínica, se pasa a tratamiento con dobutamina. Esta es la placa de tórax de control de esta señora, donde no hay grandes cambios, sí es un poco mejor técnicamente, vemos la rectificación, no hay derrames, etcétera, etcétera. Y se decide hacer un ecocardiograma. Con toda esta historia que venimos viendo hasta ahora, ¿qué qué corazón se imaginan con los datos clínicos y con los datos electrocardiográficos que tenemos hasta este momento? ¿Qué corazón imaginan ustedes? Por lo menos hipertrofia de cavidades derechas, Sí, ¿verdad? de lo que hemos ¿Qué visto hasta ahora. más? Y ustedes abonan la hipótesis de la cardiopatía isquémica o no la abonan? ¿La paciente está sufriendo un shock cardiogénico de tipo coronario o la paciente está sufriendo otro tipo de problemas? No sé, a vos, tú agarraste y pasaste las facturas de tus servicios y demás, y una se equivocó y te pagó el Andrea, doble. estás con el micrófono abierto, estamos escuchando otra cosa. Bien, y entonces, ¿qué eco se imaginan? O sea, si jerarquizamos esos cambios electrocardiográficos de esa profundidad de T, bueno, podría ser, y la mala evolución, pensar en algo isquémico, más allá de lo pulmonar que ya tiene de manera crónica. Entonces, Bien. quizá un cuadro isquémico agudo sí, que esté comprometiendo toda la El mecánica. ecocardiograma mostró dilatación de cavidades derechas a predominio de BD, espesor de BI levemente aumentados, motilidad parietal y función sistólica del ventrículo izquierdo conservados. El BD presenta hipertrofia leve con disminución de la función sistólica leve, válvulas de normoestructura y normofunción. Con lo cual, tenemos este electrocardiograma y tenemos ausencia de motilidad parietal alterada con función sistólica ventricular izquierda normal. ¿Conservamos la hipótesis de la cardiopatía isquémica o nos volcamos más a un cor pulmonale crónico reagudizado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Por el eco yo diría un cuerpo pulmonar. Lo más Más Me probable, coherente. parece ¿verdad? que tiene que ver. Bien. En cuanto al epodoppler cardíaco, VI con relajación prolongada, insuficiencia mitral leve y T severa, insuficiencia tricuspidia severa, con una hipertensión pulmonar estimada en el eco de una sistólica de 55. ¿Sí? Bien, espérenme un segundito, por favor. Ok, avancemos. Ah, ¿Ven ¿están viendo la proyección? Sí. Sí, doc, Bien. A pantalla completa, ¿verdad? así es. Bueno.
En cuanto a la ecografía abdominal, borde regular, aumentado de tamaño, con diámetro de 190 milímetros, con ecogenicidad aumentada, páncreas de bordes regulares. Definitivamente lo que tenemos es una paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Nosotros siempre recordamos, los vamos a ver juntos en insuficiencia cardíaca, cuando veamos en la materia de insuficiencia cardíaca, siempre que tengamos una insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta, ya el pronóstico es malo, es tarde. Nuestro trabajo es pesquisarla antes de que esto ocurra. En la TAC lectora no se evidencia defecto de relleno a nivel de la arteria pulmonar ni en sus ramas. Con lo cual, esto nos permite descartar un proceso de tromboembolia pulmonar aguda y estamos entonces frente a un cor pulmonale crónico. SC1, QTST3, ese eje a la derecha, esta manifestación clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Básicamente hay un derrame pleural no detectable en la placa, pero existe cardiomegalia a expensas de cavidades derechas, hepatoesplenomegalia, nos están hablando de un cor pulmonale crónico. Por lo tanto, nos están hablando de un paciente con hipertensión pulmonar crónica, claudicación ventricular derecha a expensas de HIV muy probablemente. La paciente cursa con falla de ventrículo derecho severo, síncope, disnea, requerimiento de inotrópicos vasopresores. Posteriormente se desteta de vasopresores e inotrópicos. Y una vez estabilizada se inicia vasodilatadores con nitroprusiato de sodio que después se cambia a sildenafil más ambrisentan. Estamos hablando de vasodilatadores, que es el tema de hoy. La paciente tolera la deambulación manteniendo tensión arterial sistólica de 90 y 100 con sildenafil, sin nuevos episodios de síncope, angor y es dada de alta. Con ambrisentan 5 miligramos, sildenafil 50 miligramos, espleronone 50, atorvastatina, loratadina, lactulón, porque básicamente la paciente tiene hipertensión portal con una derivación sistémica de amonio que requiere la limpieza de las bacterias que producen este amonio en el tubo digestivo. Acenocumarol 1 miligramo día con el objetivo de anticoagularla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Vamos entonces a evaluar los vasodilatadores como recursos terapéuticos en este y en muchos otros pacientes. ¿Cómo clasificamos a los vasodilatadores? Clasificaciones clásicas, ¿sí? Venodilatadores, vasodilatadores arteriales, vasodilatadores mixtos. Venodilatadores actúan sobre el territorio venoso relajando la musculatura lisa, los donantes de óxido nítrico como el de nitrato de isosorbida y la nitroglicerina. Vasodilatadores arteriales de acción directa en el lecho arterial como la hidralacina, captopril, enalapril. Vasodilatadores mixtos que actúan tanto en la vía arterial venosa como arterial o como venosa, el nitroprusiato de sodio, el prazosin. Pero básicamente esta clasificación definitivamente es funcional y no se ajusta completamente a los conocimientos que hoy tenemos, farmacológicos y fisiopatológicos de nuestras enfermedades. Con lo cual, vamos a analizar nosotros los vasodilatadores desde otro punto de vista y en este sentido vamos a analizar vasodilatadores en función del bloqueo de los canales de sodio, de los canales de potasio, con su agonismo o antagonismo a los receptores alfa, cómo actúan sobre las endotelinas, sobre los receptores de la angiotensina 1 y el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2, donantes de óxido nítrico y efectos de vasodilatadores directos. Hagámoslos más fácil. Hagámoslos más fácil y tratemos de comprender cuáles son los mecanismos íntimos de los vasodilatadores para entender en qué tipo de patologías darlos y cómo usarlos como recurso farmacéutico. Entonces, empecemos por la dinámica arterial y vemos cómo interferirla
para generar vasodilatación. Y en este sentido, entonces, recordemos que el calcio logra generar vasoconstricción fundamentalmente uniéndose con la troponina C y generando generando la contracción muscular lisa. Y que cuando la cadena liviana de la miosina, la cabeza de la miosina se fosforila, también yo voy a movilizar el sarcómero generando vasoconstricción. Entonces, potenciando esto o inhibiendo esto, yo voy a poder generar vasodilatación. Si hablamos de angiotensina 2 y tromboxano 2, esto gracias a los receptores IP3 estimulan el calcio promoviendo la vasoconstricción. Lo mismo hace la vasopresina, que induce un aumento del calcio citoplasmático, induciendo la vasoconstricción. Del lado de la fosforilación catalítica de la cadena leviana de la miosina, la angiotensina 2, gracias a la roquinasa, induce la fosforilación catalítica de la leviana de la miosina, generando vasoconstricción. Este mecanismo y este mecanismo lo convierten en el vasoconstrictor más potente del sistema. Las endotelinas, hormona parácrina del endotelio, gracias a los receptores 1, induce la fosforilación catalítica liviana de la miosina, generando vasoconstricción. Y este es el universo de los vasoconstrictores, sumados a todos los agentes alfa que tienen como características fisiopatológicas tanto inducir el calcio como inducir la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina. Hasta acá los vasoconstrictores, pero hoy hablamos de vasodilatadores, con lo cual nosotros tenemos que de alguna manera lograr un camino de antagonización de estos mecanismos para inducir la vasodilatación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir el calcio citoplasmático? El enemigo, el antagonista del calcio citoplasmático es el GMP cíclico en el citoplasma de la célula muscular lisa. Mientras que el antagonista en la célula muscular lisa de la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina es el EMP cíclico. Bien, hasta acá no nos dicen nada. Hasta acá no nos dan información de cómo manejar todo esto. Lo que sí sé es que el óxido nítrico induce la síntesis de GMP cíclico, limpiando de calcio el citoplasma y vasodilatando. Que el BNP y el ANP inducen la producción de GMP cíclico, generando lo mismo, pero que la fosfodiesterasa va a transformar el GMP cíclico en GMP lineal. Entonces esta limpieza no se va a producir. Y gracias a la fosfodiesterasa yo voy a tener vasocontracción, porque me saco de encima al GMP cíclico. También la fosfodiesterasa va a inhibir al AMP cíclico, transformándolo en AMP lineal, induciendo la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina. Los estimulantes beta 2, ¿sí?, fundamentalmente inducen AMP cíclico que inhibe la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina. Las prostaglandinas inducen AMP cíclico que vasodilatan inhibiendo la fosforilación catalítica liviana de la miosina. La histamina, en el shock histamínico, así también lo hace. Entonces, bloqueando la fosfodiesterasa que anula la síntesis de GMP cíclico y el AMP cíclico, y bloqueando todos estos pasos, yo puedo obtener vasodilatación. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, yo voy a reclasificar los fármacos vasodilatadores en 4 tipos de vasodilatadores, o 5, ¿sí? Inductores de GMP cíclico y AMP cíclico, GMP cíclico y AMP cíclico dependientes, inhibidores de los receptores alfa, inhibidores directos del calcio citoplasmático e inhibidores directos de la fosforilación de la cadena liviana de la miosina. Y vamos a trabajar en función de esta lógica clasificatoria que es la que nos permite entender de qué tipo de fármaco se trata y cuándo
utilizarlo. A esto le podemos agregar los abridores locales de potasio, que básicamente se usan como el minoxidil para la caída del cabello. No tienen una utilidad clínica para nosotros, digamos, relevante. Entonces, estos son los vasodilatadores que vamos a ver. Los que estimulan el AMP cíclico, los que estimulan el AMP cíclico, los que inhiben el calcio y los que inhiben la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina.